Bien, señores, qué bueno que ya podemos entrar en materia. Y hoy estoy súper mega acompañada, estoy acompañada de la psicóloga clínica Yesenia Aquino. Y creo que su presencia pues implica la convocatoria obligatoria porque definitivamente hablar de manejo y bienestar de las emociones pues un tema sumamente importante y que cada persona y cada miembro de su familia querrá tener las herramientas idóneas para poder manejar las emociones. El desenfreno de nuestras emociones habla mucho de nosotros y a veces nos pone muchos límites porque no podemos operar de la mejor manera. Así que a darle la bienvenida en esta hermosa tarde a Yesenia, que va a compartir con nosotros, y sé que este tema es una pasión para todos los que nos manejamos en el mundo de la salud mental. Así que bienvenida y qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, agradecida y honrada de estar por aquí con ustedes. Pues bien, pues yo te tengo esta parte porque tú sabes que en términos generales, para uno poder ser eficiente como ser humano, debe aprender a tener control de sus emociones. Y como vemos hoy día que la gente camina un poco, está saliéndose como un poco de esos linderos del temor de Dios. Los valores y las enseñanzas se hacen un poco más difícil. Y vamos a partir de estas experiencias para ver cómo podemos nosotros identificar nuestras emociones y cuáles son esas particularidades que tú tienes desde tu ministerio, desde el trabajo que haces para toda la gente. Así que podemos hablar así de las emociones. Bueno, primero comenzando con definir qué es una emoción. Muchas veces damos por sentado porque conocemos desde pequeño que nos han enseñado a sentir tristeza, sentir alegría. Una emoción no es más que una reacción psicofisiológica. Cuando hablamos de una reacción psicofisiológica, estamos hablando de que hay un componente físico que se expresa y hay un componente emocional también. O sea, vemos que muchas veces cuando una persona se sorprende, se le sonrojan las mejillas, cuando están enojados, que se ponen rojitos. O sea, que no es solamente a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel cognitivo, que yo tengo una impresión, sino que también a través de la manifestación física. Hay cambios en la bioquímica de mi cuerpo cuando yo experimento una emoción. Entonces, sabiendo qué es esa emoción, cómo yo puedo gestionarla, conocerla, identificarla, porque nunca podemos hablar de gestión de emociones si no conocemos. Entonces, de ahí la importancia de nosotros entrar y conocer qué son, cuáles son y cómo se manejan. Qué bueno. Pues yo creo que para de esas primeras primicias, sería bueno entonces ver cómo uno puede conectar, darse cuenta qué tipo de emoción tengo, cómo poner en control. Hay emociones que tú las puedes controlar, pero hay otras que no. Entonces ahí comienza esa lucha interna entre la reacción que causo, el daño que pueda dejar porque no supe regularme o tener un control oportuno ante la manifestación de cualquier reacción. Aquí me gustaría mucho usar la palabra gestión, porque cuando controlo puedo reprimir, o sea, estoy frenando. Sí. Y de alguna forma u otra es importante que sepamos que las emociones, lo correcto es identificarla y experimentarla. ¿Por qué? Porque las emociones vienen a darnos una información, no están de más. Se manifiestan en nuestro cuerpo para dejarnos saber cuál es nuestro estado, cómo nos sentimos y partiendo de cómo nos sentimos, cómo vamos a actuar. Entonces, lo correcto es gestionar cómo yo gestiono una emoción, cómo yo la identifico. Primero, identificando, sabiendo las 5 emociones básicas: ira, miedo, alegría, sorpresa, ir viendo. Entonces ya luego que tengo el conocimiento de las mismas, entender por qué se manifiestan en mi vida, cómo yo puedo de alguna forma u otra entender lo que pasa. Cada emoción viene a comunicarnos algo. Por eso lo que recomendamos es identifícala, experimentala, no te tranques en decir, no, yo no me puedo sentir enojada. El enojo es importante. ¿Por qué es importante el enojo? Una emoción tan rechazada durante todos los tiempos. Porque no nos enseñaron a gestionar correctamente. Veíamos en casa que papá cuando se enojaba daba un tablazo en la mesa, que tiraba algo, que alzaba la voz.
No está mal el enojo, porque el enojo viene de alguna forma u otra a comunicarnos que algo muy valioso para nosotros está siendo maltratado. Y cuando algo que es valioso para mí está siendo maltratado, lo lógico es que yo defienda. Pero ¿cómo voy a defender? A través de una comunicación asertiva. Esa es la gestión. Yo identificar, ok, estoy enojada, me hicieron algo, o sea, a mi persona, a mi dignidad, hablaron algo de mí que no era lo correcto. Entonces, ¿cómo yo voy a ir? ¿A agredir a esa persona? Porque eso fue lo que aprendí. No, sino identificar, ok, yo estoy enojada y es válido mi enojo. Sí. Entonces, ya luego que identifico que es válido mi enojo, entonces acceder a ese camino de la comunicación asertiva, donde yo tengo herramientas para yo decirte lo que te tengo que decir, la verdad, pero manteniendo el respeto, entendiendo que lo mereces tanto tú como yo. Así es. Pero hay un detalle, Yesenia, y es que tú sabes que para las familias, por ejemplo, donde hay niños, digamos, 3, 4, 5, 6, porque la base esencial donde se puede comenzar a enseñar esos pilares de cómo gestionar las emociones, en esos primeros pasos, esa primera formación para los niños, a veces a los padres se les hace muy difícil poder poner eso, poner un alto o enseñarlo, y en los procesos de escolaridad tuve todo un destello, una amalgama de tantos comportamientos, de tantas emociones sueltas, que tú no sabes lo que vas a hacer. Entonces, ¿cómo en casa, cómo papá, mamá puede empezar desde temprano a enseñar a esos hijos a cómo irse identificando con la emoción que van sintiendo, con esa primera manifestación, y sobre todo con ese descubrimiento que tú tienes que hacer para vincularte con esa manifestación que te está dando información, pero que a veces uno no sabe qué hacer con ella? ¿Qué pudiéramos hacer a ese nivel? Bueno, a ese nivel modelar. Primero reconociendo yo el conocimiento que tengo sobre lo que siento, identificando, sentándome. Como familia hacer quizás una reunión y decir, papá y mamá que son la cabeza, decir, mira, nosotros estamos quizás de forma adecuada manejándonos, enseñándole a nuestros hijos, porque más que las palabras, el ejemplo, estamos nosotros comunicándonos. Entonces reconocer. Yo entiendo que por mucho tiempo quizás hubo ese vacío donde nunca a nosotros nos formaron. Hay una generación ahora que tiene mucho acceso a información y que ha ido sanando y transformándose, pero en nuestro tiempo lo que a uno le decía era, uno está triste, mire, tranquilo, ¿cómo que usted está? Váyase a fregar, o, ¿me entiende? O sea, no se sentaban a escuchar quizás. Entonces ahora que nosotros tenemos el acceso a la comunicación, que nosotros estamos creciendo y avanzando a nivel de lo que es ciencia, sentarnos y evaluarnos. Mira, quizás no recibí lo mejor porque mis padres trataron de dar lo mejor que tenían, pero tenían limitantes de recursos. Ahora yo tengo la información, tengo programas como este que de alguna forma u otra aportan a lo que es el proceso de psicoeducación y de formación a la sociedad. Ya yo tengo la información. ¿Qué voy a hacer con ella? Vamos a plantearnos, cambiar la dinámica familiar, sentarnos a modelar, a entender que si tenemos una diferencia, lo adecuado es conversar, el mantener a nuestros niños en un ambiente donde ellos puedan ver cómo mami reacciona ante la tristeza, que puedan ver que es normal sentir la tristeza. Ahora, ¿cómo mami la gestiona? Mami se aísla, mami me dice que no me pasa nada cuando yo estoy viendo en su carita que no está igual. Entonces es eso, conocer y modelar al niño. Estoy triste, sí, estoy triste, mamá tuvo una situación en el trabajo con la cual no se siente muy cómoda, pero yo voy a escribir, yo voy a conversar con un adulto que me pueda entender lo que pasa y ya lo vamos a manejar así. Pero que el niño sepa y vaya viendo, porque el niño, más que lo que yo le digo, hay algo en psicología, un término que se llama aprendizaje vicario, es lo que yo veo. Como yo vi que mi mamá gestionó sus emociones, así la voy a gestionar yo como niño. Entonces ahí la importancia y la base. No es solamente la teoría que me dan en casa de, no, mira, tú tienes que gestionar las emociones. Sí, mami, pero yo te veo que cuando tú te enojas, tú no hablas, tú gritas. Sí, yo creo que eso puede ser muy determinante, porque definitivamente con la observación ellos son bastante ágiles. Entramos en detalles que
que lo complican un poco más, porque a veces aun cuando sabemos que quizás tenemos ese compás de poder identificarla, de poder tener ya conocimiento de cómo lidiar con ellas, que en medio de esa tormenta, de esa revolución, uno pudiera establecer la calma y la paz, pero es que se pierde con tanta facilidad. ¿Qué pasa cuando, a pesar de estar consciente de que ciertas emociones no las canalizo, no las gestiono como debería de hacer, siempre respondo y actúo de la misma manera? Pasa que muchas veces nosotros tenemos que ir y hacer un proceso, porque la emoción es la parte superficial que me hace como manifestar, estallar, pero hay una base en mí de creencias irracionales, de realmente falta quizás de motivación a yo alcanzar eso que yo quiero, falta de autoestima, que me hacen a mí estar reprimida, y por cualquier detonante o cualquier estímulo que no tiene que ver necesariamente con asuntos internos no resueltos en mí, pues sale a flor de piel. Entonces ahí la importancia de acompañarse con un profesional de la salud, donde podamos evaluar si hay alguna condición en cuanto a control de impulsos, el uno ir descubriéndose y el uno ir de alguna forma u otra reestructurando, resignificando su vida. Hay muchas personas que dicen, no, es que en mi casa somos así y yo soy así. Entonces, más que yo soy así, yo le digo a las personas, ok, vamos a ver la naturaleza. Tú siembras una semillita y esa semillita no se queda semilla, se convierte en un árbol. El ser humano tiene que ir evolucionando. El yo escudarme de un yo soy así, para no evolucionar, para no cambiar, es una actitud quizás un tanto irresponsable. Bien, siempre y cuando estemos hablando de seres humanos que estén en un estado óptimo de salud, porque hay condiciones a nivel patológico que no te permiten, necesito una asistencia necesariamente. Nosotros, con el permiso de Yesenia, nos vamos a la pausa, y cuando retornemos, entonces aquí vamos a hablar del número 1 y el mayor gestor de las emociones. Cuando vengamos le decimos quién es. Bueno, al retorno, pues seguimos con más, hablando con Yesenia Aquino sobre ese arte de poder gestionar nuestras emociones. Al irnos a la pausa, pues comentaba un poco sobre cómo uno poder identificar las emociones y todo aquello, y saber que tenemos en la historia de la humanidad modelos que nos han enseñado y que se han comportado de una manera extraordinaria. Entonces yo decía, cuando vengamos yo digo que Jesús fue el maestro, el número 1 en mostrarnos y modelarnos esa capacidad de poder gestionar las emociones ante tanto desafío, ante tantos maltratos, la traición y todo aquello que conocemos. Nunca vimos, bueno, en una ocasión sí hubo una acción que uno pudiera decir, bueno, no se corresponde, pero aún así había un plan. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esa línea y sobre todo ese ejemplo que nos deja Jesús de cómo nosotros comportarnos ante los tantos desafíos y el afloramiento de tantas emociones que no están gestionadas? Bueno, Jesús, así mismo como usted lo dice, es el maestro, es el ejemplo a seguir, donde vino, ¿verdad? Y mantuvo muchas situaciones adversas a la que enfrentó con mucho autocontrol, mucha gestión. Entendemos muchas veces, o podemos decir, bueno, es que Él es Dios, pero se dice, ¿verdad?, que fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, de alguna forma u otra, sintió tristeza. Vemos cuando llora por su amigo Lázaro. O sea, no reprime, no dice, no, yo soy Dios y yo lo voy a resolucionar porque yo lo puedo parar. No, sino que expresa. Vemos también cuando Jesús en el templo se desborda y de alguna forma u otra saca como esa ira, ¿verdad? Pero yo digo que la Biblia nos enseña muchos ejemplos de personas que en determinado momento se desbordaron, pero que después pudieron
de alguna forma u otra, pues resignificar todo lo que es el tema conductual. Vemos a un Pedro como en un inicio era impulsivo, va y corta una oreja, pero después vemos cómo se fue transformando, y eso es lo bonito, de que aún esos personajes bíblicos que nosotros vemos hoy con mucho respeto, podemos ver su evolución. Y anclándonos en la palabra, cuando Pablo dice en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo noble, en eso pensar, wow, qué bonito, porque esa es una de las bases de la terapia cognitivo-conductual, o sea, coger un pensamiento irracional y cambiarlo por uno más realista, o sea, el nosotros enfocarnos en eso, en ver lo bueno, el entender que las personas cada uno andan en la calle peleando sus propias peleas, y que cuando yo soy amable, la palabra dice que el amor cubre multitud de fallas. Cuando una persona me hiere, pero aún así yo veo más allá de la persona, yo veo su dolor, yo veo su historia, yo veo quizás la incomprensión, porque yo digo que es justo entender que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento, y es muy injusto juzgar a un pez por su capacidad de nadar. Entonces, cuando yo siento amor por esa persona y digo, bueno, quizás está actuando así porque no conoce de lo que yo conozco, con amor yo puedo llegar a esa persona y modelarle. O sea, vemos que muchas veces llegamos a sitios y la gente está entruñada, pero uno brinda una sonrisa y eso abre puertas. O sea que el nosotros modelar y agarrar ese ejemplo de Jesús y hacerlo parte de nuestras vidas nos lleva a una autogestión. Así es. No, y las tantas cosas que a través del escudriñar en la palabra de Dios tú puedes encontrar. Cuando te habla de la mejilla, el que te dé otra mejilla por la otra mejilla, ¿quién tendría ese desdoblamiento? Últimamente no es tan fácil. Nunca ha sido fácil uno poder poner en gestión o por regular cualquier emoción que venga desde la ira, desde el autocontrol y todo aquello que vemos día a día en el trabajo, en el manejo. Cuando sales a la calle a manejar, te encuentras de todo. Y tú dices, wow, esto es una selva. Definitivamente. Entonces yo creo que partiendo de todas esas premisas y esas ofertas tan maravillosas que desde la Biblia y desde Jesús podemos ver, creo que es la mayor invitación para que nosotros podamos adentrarnos hacia adentro y poder ir viendo cada uno de esos detalles. Con el tiempo nos damos cuenta y hay acciones que entramos en ella y después cuando estamos fríos decimos, wow, no debía hacerlo, me comporté mal. Pero en medio de esa reflexión sé que hay muchos que mantienen las actitudes y que no dan un chance ni se desmontan. ¿Qué podemos decirle a estas personas que a veces en miles de intentos fallidos vuelven y repiten la misma acción ante la manifestación de la conducta? Primero, a nivel de ciencia y a nivel psicológico, buscar ayuda, porque si yo entiendo que con los recursos que he tenido y que he tratado de gestionar y no logro, yo necesito ir, porque nuestra conducta está muy amarrada a lo que nosotros hemos experimentado y a nuestra herencia, a nuestra genética, ¿verdad? Entonces, el yo conocerme a profundidad es la base de yo poder trabajar, ¿verdad? Todo lo que es mi autoconcepto, descubrir cuáles son esas creencias que realmente me ponen a mí o me predisponen a actuar de tal o cual forma. Porque antes de la conducta, o sea, viene el cómo yo pienso, cómo yo estoy interpretando, cuál es mi percepción de las cosas. Ejemplo, cuando vamos en el tráfico y alguien se atraviesa, hay dos opciones: pensar que es un imprudente o pensar que llevas un niño malo y tiene mucha prisa o se está haciendo pi. Entonces, ¿cómo yo estoy viendo las cosas? ¿Desde la perspectiva de la defensa? De no, yo no me voy a dejar. ¿O yo estoy viendo las cosas de una forma un poquito más realista, entendiendo que hay situaciones, que hay mundos? O sea, cada persona tiene una forma diferente de ver el mundo, cómo yo le estoy interpretando, y entendiendo que la responsabilidad recae sobre mí en cómo yo voy a actuar. No puedo pretender cambiar a los demás. Ahora, con el cambio mío es suficiente para, de alguna forma u otra, aportar un granito a la sociedad. ¿Qué tan compasiva soy yo conmigo misma y con los demás? Entendiendo, somos seres humanos y sí puedo en algún momento tener una debilidad, recaer, no actuar de forma correcta, pero rectificar.
mira, discúlpame, no actué de forma correcta, mis emociones estaban exacerbadas, pero entiendo que no lo hice bien. Si de alguna forma puedo resarcir esto que hice, pues estoy aquí, vamos a hablar, vamos a conversar. O sea, siempre hay una forma. Hay una manera, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo pudiéramos entonces, si vamos a dar algunos tips especiales, cuáles serían esos pasos concretos para uno poder decir que tiene una vida emocionalmente estable? Bueno, es un trabajo, ¿verdad? Bueno, que va desde la familia. Quiero promover en este momento cómo la familia debe entender que es tan corresponsable de que finalmente podamos tener hijos o seres humanos allá afuera emocionalmente estables, saludables, regulados, gestionados, porque en casa se aprende todo. Y aunque cada familia tiene su historia y tiene su pedigrí y aquella esencia que viene desde atrás hasta generaciones que vienen evolucionando y desarrollándose en cada uno de los miembros, a ver quién pone ese stop y quién corta ahí con eso. ¿Cómo la familia puede hacer un plan para criar hijos saludables emocionalmente? Primero, tomando responsabilidad por mí, papá, mamá, por mí. O sea, cuando yo construyo, gestiono de forma sana mis emociones, aporto a mi bienestar, yo estoy co-creando bienestar para mi familia. Porque mis hijos van a caminar por la vida por ese camino que yo dejé. Entonces sí es cierto que vemos que el ambiente influye, que hay elementos externos que de alguna forma u otra uno tiene como ese choque. Uno dice, ok, pero yo le enseño al niño esto en la casa y en la escuela. Siempre vamos a tener esa lucha. Ahora, va a prevalecer valores y principios. ¿Qué yo estoy dejando? O sea, no mi discurso con mis hijos, no mi discurso a nivel de cuando llega una visita. No. Diario, cuando no me ven en mi ambiente íntimo. Mamá es una persona que realmente facilita la comunicación. Yo me puedo acercar a mamá sin sentirme juzgada, no de una forma que mamá es permisiva y mamá todo se va a reír y todo me va a decir que sí, no, pero mamá tiene la templanza para escuchar que quizás yo le estoy compartiendo algo que no es agradable y decirme, como el ejemplo de Jesús, mira, no es lo correcto. Vamos a tratar de solucionarlo sin quizás de alguna forma brusca, pues rechazar, etiquetar, acusar, porque como decimos, el amor cubre multitud de males. Entonces, cuando tratamos con amor, cuando yo me trabajo yo y me centro, porque muchas veces tomamos a los hijos y entendemos que tenemos que hacer lo mejor de ellos como un trofeo, pero no me he gestionado yo. ¿Cuántos niños frustrados? Porque dicen, no, mi mamá quiere que yo sea perfecta, pero ella no hace eso. Entonces eso, modelar con el ejemplo. Así es, yo pienso que definitivamente esta lucha campal que uno tiene por restaurar y porque el ser humano pueda descubrirse y reencontrarse con él mismo y sobre todo establecer esos parámetros de gestión ante los desafíos, las emociones, todos los días lo vamos a tener. Y sé que todos los días también tenemos que entender que somos distintos y que todos vamos a operar de una manera diferente, y a veces la intolerancia, la falta de empatía ante los demás pues no hace reaccionar de alguna forma desfavorable en algún momento si no sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces esta es la invitación del día, a la cara de ese modelo de Jesús, de sus enseñanzas y de todo esto que tenemos en la Biblia. Podemos nosotros mezclar y buscar un poco de esa ayuda, aparte de toda la ayuda externa que puede aparecer. Así que agradecemos a Yesenia por estar con nosotros, y sé que tenemos el compromiso de que verdaderamente la gente pueda conectar con estas experiencias y que quiera de todas maneras producir los cambios que esperamos. Así que gracias a ella por traernos estas motivaciones. Ustedes en casa ya tendrán la oferta para organizar su plan, y la invitación es a que sigan con nosotros porque todavía tenemos más de nuestro contenido.